Empezamos. Bueno, ya conocen el patrón. Y ahora quiero mostrarles la historia de Jesús. Si bien vamos a descubrir el mismo patrón, esta línea tiene un valor muy especial para nosotros. Y quiero leerte la siguiente cita. Necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a medias. No lo aceptamos ni a medias. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el enemigo al que tenemos que hacer frente y en cuán pobremente estamos preparados para eso. Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo y cómo el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de los judíos y cómo hoy está procurando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan discernir la preciosa verdad. Elena de White nos está contando que las condiciones del pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo serían las mismas que cuando Cristo vino por primera vez. Es por eso que quiero llevarte a observar cuidadosamente los detalles de este patrón, porque nos arrojan mucha luz para nuestros días. Y si quisiéramos resumir en una palabra la condición del pueblo de Dios antes de la venida del Redentor, ¿cuál sería? A estas alturas ya la sabes. Y ahora sí, Tania. Claro, el periodo de oscuridad. Después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país se erigieron sinagogas, en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley. Y se establecieron escuelas donde se profesaban enseñar los principios de la justicia, juntamente con las artes y las ciencias. Pero estos medios se corrompieron. Durante el cautiverio, muchos de los pueblos habían recibido ideas y costumbres paganas, y estas penetraron en su ceremonial religioso. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así, habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo oscurecía su visión, interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Incluso el mismo Jesús lo dijo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y el deseado de todas las gentes declara: así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Y este gran reloj, además de marcar el nacimiento del Mesías, también marca el tiempo del fin en nuestra generación. Ya había nacido el precursor y su misión estaba corroborada por milagros y profecías. Habían cundido las nuevas de su nacimiento y del maravilloso significado de su misión. Y sin embargo, Jerusalén no se preparaba para dar la bienvenida a su Redentor. Pero en el tiempo del fin, no todos estaban cómodos con la oscuridad. Podemos encontrar varias evidencias de aumento de conocimiento que experimentaron algunas personas. ¿Se acuerdan de los pastores y de los magos del Oriente? Vemos que los ángeles pasaron por alto a los líderes de ese tiempo y se dirigieron a humildes pastores y a distantes paganos para darles el mensaje de la venida del Mesías. Y hablando del pueblo en este tiempo, Elena de White dice: a causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los que, cual pastores de Belén y los magos del Oriente, prestaron atención a toda la luz que habían recibido. Pero tampoco nos olvidemos de Zacarías. A él se le reveló que su hijo prepararía el camino para el Mesías. Entonces ya vemos a varias personas que estaban esperando al Mesías. Pero el mensaje a esta generación tenía que predicarse más amplia y claramente. Y para esto, Dios ya tenía un instrumento elegido. Y este era Juan el Bautista, y su predicación marca la formalización del mensaje. Su predicación consistía en un mensaje que contenía una estructura que integraba todo este aumento de conocimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera?
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y anunciando el comienzo del ministerio de Cristo, Pablo decía, ¿Pablo era? Sí, Pablo, no era Pablo. Juan. Y anunciando el comienzo del ministerio de Cristo, Juan decía, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y estando en este contexto, el comienzo del ministerio de Cristo se destaca por un descenso de un ser celestial. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ya tenemos un mensaje formalizado. Juan anunciaba la venida del Mesías y del juicio venidero. Y cuando el Mesías llegó, como aprendimos, este mensaje debía ponerse en práctica. Y si recuerdan, a esto llamamos establecer los fundamentos. Isaías nos dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. Y Lucas escribió, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero no solo Jesús es el fundamento de esta historia de reforma. Con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael, empezó la fundación de la iglesia cristiana. Así es, los apóstoles también constituían este fundamento. Pablo lo resume así en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y por supuesto, si hay una historia que está minada de la actividad de los enemigos, es esta. Apenas había empezado su ministerio y ya había personas que se habían propuesto terminar con la vida del Hijo de Dios. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Y como en las otras historias, en este punto el rechazo se hace más evidente. En el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el Evangelio a todas las naciones. Al comienzo dije que esta línea tiene un valor especial para nosotros. Vimos que Dios les mostró a Elena de White vez tras vez esta historia para ilustrarle la condición de su pueblo antes de la segunda venida. Y miren esta cita. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz. Y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase, que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se le presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a separarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces, los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Y es en este momento en el que Dios va a dejar algo claro, que es Él quien está llevando esta obra de reforma. Y cuando pensás en una manifestación gloriosa del poder de Dios en la historia de Jesús, seguramente hay algo que se te viene a la mente. Claro, los milagros de Cristo. Pero la manifestación gloriosa en esta historia no es un milagro en particular, sino que son todos sus milagros juntos. Nunca antes había visto el mundo tal escena de triunfo. No se parecía en nada a la de los famosos conquistadores de la tierra. Ningún séquito de afligidos cautivos la caracterizaba como trofeo de valor real.
Pero alrededor del Salvador estaban los gloriosos trofeos de sus obras de amor para los pecadores. Los cautivos, que él había rescatado del poder de Satanás, alababan a Dios por su liberación. Los ciegos a quienes había restaurado la vista abrían la marcha. Los mudos cuya lengua él había desatado voceaban las más sonoras alabanzas. Los cojos a quienes había sanado saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar palmas para hacerlas ondear delante del Salvador. Las viudas y los huérfanos ensalzaban el nombre de Jesús por sus misericordiosas obras para con ellos. Los leprosos a quienes había limpiado extendían a su paso sus inmaculados vestidos y le saludaban Rey de Gloria. Aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte estaban en la multitud. Lázaro, cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad, guiaba a la bestia en la cual cargaba el Salvador. Y así fue. En la entrada triunfal se congregaron todas aquellas personas en las que se había manifestado el glorioso poder de Dios. Además, el Espíritu Santo obró con mucho poder en todos los presentes. Y el conflicto de los siglos nos dice: con motivo de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, el pueblo que se había reunido en todas partes del país para celebrar la fiesta fue en tropel al monte de los Olivos. Y al unirse con la multitud que acompañaba a Jesús, se dejó arrebatar por la inspiración del momento y contribuyó a dar mayores proporciones a la aclamación: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero a estas alturas, las personas que ya habían recibido este semejante mensaje de salvación y manifestación del poder de Dios, y que aún así lo rechazaron abiertamente, dejaron de tener acceso a la misericordia divina. Decidieron asesinar al Hijo de Dios, mataron a su Salvador y su puerta de gracia se les cerró. Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no podían ser perdonados por intermedio de Él. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos la bendición de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de símbolos y sombras. La puerta por la cual los hombres habían encontrado antes acceso cerca de Dios no estaba más abierta. Los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces, por el sacerdocio en el santuario del cielo. No encontraban por consiguiente comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. No conocían a Cristo como verdadero sacrificio y único mediador ante Dios. De ahí que no pudiesen recibir los beneficios de su mediación. Y así como en la línea de Moisés nos encontramos bajo el contexto de la fiesta de las Pascuas, es justo en este contexto en el que Cristo es asesinado, y luego de esto vienen los 7 días de panes ácimos. Además, el Espíritu de Profecía nos dice que Jesús descansó en el 7º día. Al llegar el sábado con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del sábado. Y por supuesto que el chasco en esta historia es evidente. Y en el contexto del chasco que sufrieron los adventistas, Elena nos dice: nuestro chasco no fue tan grande como el de los discípulos. Cuando el Hijo del Hombre entró triunfante en Jerusalén, ellos esperaban que fuera coronado rey. La gente vino de todas partes y exclamaba: ¡Hosana al Hijo de David! Sin embargo, pocos días después, esos mismos discípulos vieron a su amado Maestro, de quien habían creído que reinaría en el trono de David, extendido sobre la cruel cruz por encima de los fariseos que se burlaban y escarnecían. Sus grandes esperanzas sufrieron un enorme chasco y quedaron rodeados por las tinieblas de la muerte. Y también encontramos la siguiente declaración: si bien es verdad que esa misma muerte les había producido un chasco cruel, no dejaba de ser la prueba suprema de que su creencia había sido la correcta. Y en esta cita vemos el paralelismo que hace Elena con el chasco que ellos sufrieron y el que sufrieron los discípulos. Y esta es la próxima historia que quiero compartirles. Es la historia que dio lugar a nuestra iglesia. Así que no te pierdas el próximo video.